Bienvenidos a la octava clase de nuestro curso de Teología Sistemática, aunque esta clase va a ser algo diferente. Vamos a enfocarnos en algo que es vital para nuestro ministerio, para nuestra predicación y para nuestra gente, y tiene que ver con cómo nosotros debemos ayudar a aquellos a quienes estamos pastoreando a vivir vidas centradas en el Evangelio, a que ellos se prediquen a sí mismos el Evangelio. El conocimiento del Evangelio es algo en lo que todos debemos crecer. A veces entendemos el Evangelio como el ABC de la vida cristiana. Es decir, lo introductorio, lo primero, alguien conoce el Evangelio y es la puerta de entrada y luego puede pasar a cosas mayores y superiores. Pero la realidad es que el Evangelio es del A a la Z de nuestra vida cristiana. Es el único mensaje indispensable y nosotros no podemos darnos el lujo de vivir sin entenderlo con toda la claridad y sin experimentar el gozo de vivir por ese mensaje. El Evangelio no es solo para los incrédulos, es para los creyentes, porque todo lo que hacemos fluye del Evangelio. Nuestra búsqueda de santidad debe fluir del Evangelio. Es decir, como ya he sido aceptado y perdonado por Dios, entonces yo busco santificarme y agradarle. Todo lo relacionado con el discipulado, todo lo relacionado con nuestra vida familiar incluso, debe fluir del Evangelio. Por ejemplo, ¿por qué debemos perdonar? Porque en el Evangelio Dios nos ha perdonado. ¿Cómo puedo liberarme o cómo puedo evitar vivir en descontento? Bueno, en el Evangelio se nos revela que nosotros, aunque no éramos merecedores de nada, tenemos todo lo que necesitamos por causa de la obra de Cristo en la cruz. Y así cada aspecto de nuestra vida, cada lucha que tenemos, cada cosa que hacemos en la iglesia, en nuestras relaciones, todo debe fluir de un entendimiento correcto de la obra del Evangelio. Y entonces en esta última lección vamos a revisar esto y vamos a prestarle atención a su aplicación en nuestra vida diaria. Uno de los pasajes que nos presentan el Evangelio con claridad es Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 26, que dice así: Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a ver algunas verdades que necesitamos entender. Primero, nuestro texto dice que nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras que exige la ley. Así empieza Pablo. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y luego dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y la palabra justificado, como vimos en la doctrina de la redención aplicada, tiene que ver con una exacta y perfecta conformidad a la ley de Dios, ¿sí? Acá en referencia a la norma de obediencia que Dios exige de todos los seres humanos. ¿Cuál es el estándar de obediencia que la ley exige de los hombres? Es decir, ¿cuánto de la ley nosotros tenemos que obedecer para ser completamente aceptados delante de un Dios santo? Tendríamos que decir, la respuesta apropiada sería, pues, toda la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Algo así también manifiesta el apóstol Pablo en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Solo la obediencia perfecta es aceptable para un Dios santo. Los comerciales de jabones, ¿cómo dicen? Dicen que este jabón elimina el 99.9% de las bacterias. Y para un comercial de jabones eso está genial. Pero ¿sí? Para un jabón seguro eso es un logro, pero eso no es lo suficientemente bueno para Dios. Dios no recibe el 99.9% de nuestra obediencia, sino que solo el 100% es aceptable. Pero
Las personas a veces consideran que Dios los aceptará porque son personas decentes, porque relativamente son buenos. Y como cristianos nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros podemos reconocer que nunca podremos, por medio de nuestra obediencia, alcanzar a una justicia que sea suficiente para salvación. Pero luego es interesante que como cristianos nosotros actuamos como si pudiéramos vivir vidas aceptables completamente a Dios. ¿A qué me refiero? A veces nosotros nos levantamos por la mañana, tomamos nuestra Biblia, hacemos nuestro devocional, oramos, estamos gozosos. Si estamos casados, saludamos a nuestra esposa, la tratamos bien ese día, hicimos el devocional familiar, estuvimos al día con nuestro trabajo y en nuestro interior pensamos, wow, yo creo que hoy Dios me ve con agrado. Hoy Dios me recibe y me acepta. De verdad que hoy me he ganado el favor de Dios. Pero si un día nos levantamos tarde, no escuchamos la alarma, no alcanzamos a hacer el devocional, no le hablamos bien a la esposa ese día, olvidamos hacer el devocional familiar, inmediatamente pensamos que definitivamente hemos perdido el favor y la aceptación de Dios. O sea, vivimos constantemente como que nuestras acciones ganan la aceptación y el favor de Dios. Y por eso Jerry Bridges tiene esta frase allí en su libro La Disciplina de la Gracia, que es de donde viene la mayor parte de este material. Él dice que nuestros peores días nunca son tan malos para que estemos fuera del alcance de la gracia de Dios, y nuestros mejores días nunca son tan buenos como para que estemos más allá de la necesidad de la gracia divina. Nadie quisiera apostar su esperanza de la vida eterna o el hecho de que Dios esté agradado de él basado en su desempeño. Pero en nuestra relación diaria con Dios, la mayoría de nosotros pensamos igual a los no creyentes, que creen que van a ir al cielo porque han sido lo suficientemente buenos. Yo sí tengo el favor de Dios porque creo que he sido lo suficientemente bueno. Pero para vivir por gracia tenemos que desechar ese pensamiento. Ahora, dice nuestro texto que existe una justicia de Dios sin la mediación de la ley en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Como nosotros no podemos lograr por nuestra propia cuenta una justicia suficiente, Dios ha provisto esa justicia para nosotros. Y estamos hablando, por supuesto, de la justicia de Cristo, de su vida perfecta, como hablábamos allí en la doctrina de la aplicación de la redención. La justicia es un regalo divino, es una verdadera justicia que fue obtenida con un esfuerzo en este mundo real por una persona real, Cristo Jesús. Él cumplió perfectamente la ley, tanto en sus exigencias como en su castigo. Como hablábamos de la obediencia pasiva y activa de Cristo. Él hizo lo que Adán no pudo hacer, que fue obedecer perfectamente la ley de Dios. Él sí obedeció al 100%. Y luego con su muerte, Él pagó completamente la pena que se exigía por quebrantarla. Y es hacia esa justicia, la justicia de Cristo, que siempre debe dirigirse la mirada del creyente. En esa justicia es que debemos descansar, en esa justicia es que debemos vivir, es en esa justicia en la que debemos morir incluso. En esa justicia es en la que debemos presentarnos ante el tribunal de Dios. Es en esa justicia donde siempre podremos permanecer ante la presencia de un Dios justo. La justicia de Cristo se nos atribuye o se nos imputa para siempre. Desde el día en que confiamos en Cristo para salvación, permanecemos delante de Dios vestidos de la justicia de Cristo. Isaías 61:10 lo pone de esta forma: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Esta permanencia en la justicia de Cristo nunca se ve afectada. Escucha bien, y eso es algo que tú debes vivir y comunicarle a tu gente. Nunca se ve afectada de ninguna manera por nuestro desempeño, en un día bueno o en un día malo. Si nosotros estamos unidos a Cristo por la fe, estamos revestidos de esa justicia siempre. Y a menos que aprendamos a vivir diariamente por fe en su justicia, es decir, estar seguros en ella, la percepción que tendremos de nuestra posición ante Dios siempre va a variar dependiendo de nuestro buen desempeño
o de nuestro mal desempeño. Esta justicia, nos dice nuestro texto, es recibida mediante la fe en Jesucristo. El versículo 22 de Romanos 3 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea, la fe es la mano mediante la cual se recibe la justicia de Cristo. La fe por sí misma no es un mérito alguno, es simplemente la mano vacía que acepta, o digámoslo de esta manera, esto involucra nuestra completa renuncia a toda confianza que tengamos en nuestra propia justicia y a depender completamente de la perfecta justicia y muerte de Cristo. Por eso es que el mensaje del Evangelio y la respuesta al Evangelio es: cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Y qué significa creer en Jesús? ¿Qué es lo que debemos creer? Pues que como Hijo de Dios, vestido de nuestra humanidad, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Es importante darnos cuenta que no solo fuimos salvos por la fe, sino que debimos vivir por la fe en Cristo todos los días de nuestra vida. Recordemos que la fe simplemente es como un medio. La fe por sí misma no nos salva. O sea, no se trata de fe en la fe. La fe se deposita en algo concreto. Lo que importa en nuestra salvación es el objeto de nuestra fe. ¿Sobre qué está puesta nuestra fe? Si nuestra fe está puesta sobre nuestro desempeño, vamos a vernos decepcionados. Vamos a vivir abrumados porque nunca vamos a dar la talla realmente. Por supuesto que ustedes saben que esto no es un incentivo para vivir ignorando los mandamientos que tenemos acerca de buscar la santidad y crecer en ella. Pero estamos hablando desde el fundamento de nuestra relación con Dios. Está basada en qué? No en nuestro desempeño, sino en la justicia de Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, que este debería ser un versículo que por supuesto siempre retumbe en nuestra mente y nuestro corazón, porque esto habla de nuestra identidad en Cristo y cómo debe ser nuestra vida en Él. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Entonces Pablo dice que su vida ahora, la vida que ahora vivo en la carne, ¿cómo vive él esa vida? Por la fe en el Hijo de Dios. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios, en ese Hijo de Dios. Y él dice que él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Y nosotros vivimos confiados allí en su obra. En estos últimos días he estado compartiendo en nuestra iglesia acerca del libro de Dane Ortlund, Manso y Humilde, que todavía no está en español, pero va a estar disponible en español próximamente, y se los recomiendo muchísimo, porque ese libro está basado en lo que dice Mateo 11:29, 28 y 29, donde Jesús hace esa invitación: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo que Dane Ortlund está exponiendo en ese libro es cómo lo que hay en el corazón de Cristo hacia su pueblo, hacia los pecadores y los que sufren, es una disposición amorosa a recibirnos siempre. Que nuestro Señor, cuando se trata de relacionarse con nosotros, Él no nos ve como si estuviera como si nos estuviera viendo con decepción o con asco, sino que Él amorosamente se inclina a nosotros y nos restaura y nos recibe. Y por eso nos hace esa invitación. Que Él en su corazón es manso y humilde tiene que ver con que Él es la persona más accesible del universo y que Él nos comprende. Nosotros podemos ver cómo es el corazón de Cristo, y por eso recordaba esto cuando Pablo dice: Él me amó, Él nos ama. Y Él no nos dice: mira, primero resuelve todo lo que tú eres y luego ven a mí. Él nos dice: ven así como estás, que yo soy el que hago esa obra transformadora en ti. Es tan absurdo pensar que debemos tener todo resuelto. El Señor nos invita tal y como estamos. ¿Para quién es la invitación? Él dice: para los que están trabajados y cargados. No para los que ya tienen todo resuelto, los que son perfectos, los que no pecan. No. Esa invitación es para sus discípulos, para nosotros y para todos los pecadores y los que sufren, que los invita a su presencia. Y nosotros vivimos es por la fe en ese Salvador amoroso, amable y bondadoso que está a favor nuestro.
De manera que nuestra relación con el Señor no depende de nuestro desempeño, que no es lo mismo que decir que nuestro desempeño no es importante, pero lo importante es notar que el Señor, su disposición favorable hacia nosotros, los que hemos creído en Cristo, no cambia. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, el Señor nos ve con agrado. Y esta justicia está disponible para todas las personas en los mismos términos, ya que todos han pecado. Es lo que dice ahí versículos 22 y 23. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Alguien puede ser un pecador relativamente más decente y otro puede ser un pecador descarado, pero ambos son pecadores y la ley no admite ninguna clase de falta. Si la calificación para aprobar una asignatura es de 10, no importa si uno saca 7 y el otro saca 3, ninguno aprobó el examen. En ese sentido, todos estamos al mismo nivel ante la cruz. Esto elimina cualquier posibilidad de compararnos con otros que nos puedan parecer más pecadores. Si vamos a vivir por el Evangelio, tenemos que eliminar toda tendencia a compararnos con otros creyentes y menos con no creyentes. No es que yo soy menos pecador. No. Ese nunca debe ser nuestro pensamiento. Al pie de la cruz todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, todos los que ponen su fe en Cristo son justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Es lo que dice el versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ser justificados es ser absueltos de cualquier acusación de culpabilidad y ser declarados completamente justos. No somos libertados de la ira de Dios solamente, sino que también Dios nos acepta personalmente por la obra de Cristo. Vivir por el Evangelio significa que nos aferramos firmemente al hecho de que la vida y la muerte de Cristo son nuestras porque ahora estamos unidos a Él. Es por lo que Él hizo. Por eso Pablo puede hablar de esta manera en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso puede decir en el versículo 31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso puede decir en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estas afirmaciones son reales, son verdaderas, pero se nos hace difícil creerlas por nuestras constantes faltas ante Dios. Nos sentimos bajo condenación, nos sentimos que Dios no está de nuestra parte, sino en nuestra contra. Y es en esos momentos donde debemos predicarnos el Evangelio. Hay dos tribunales a los que debemos enfrentarnos. El tribunal de Dios y el tribunal de la conciencia en nuestra alma. Cuando confiamos en Cristo, el tribunal de Dios está satisfecho para siempre. Nunca más en el cielo se van a presentar acusaciones de culpa contra nosotros. Y aunque el acusador trate de hacerlo, el que acusa día y noche a los escogidos de Dios, por eso el apóstol Juan nos dice, abogado tenemos para con el Padre. Nuestra conciencia, por otro lado, está continuamente declarándonos culpables. Esa es su función. Es por eso que debemos alinear por la fe el veredicto de la conciencia con el veredicto del cielo. ¿Y cuál es el veredicto del cielo? Isaías 55:1, el saber que la justificación es un acto gratuito. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Recibimos de su gracia, de su favor inmerecido. Somos justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, hubo un pago, hubo un rescate. No fue un indulto. Un indulto, eso es una figura que se ve en los Estados Unidos. El presidente saliente puede indultar o perdonar a todos los que él quiera. Y es interesante porque hay personas que merecen estar en la cárcel. Es decir, es justo que estén allí, pero él los indulta y quedan libres. Sin embargo, lo que Dios hace con nosotros no es un indulto porque alguien paga la pena. Hubo un rescate. Por eso dice el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Como dice Hebreos 10:19, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que nos limpia delante de Dios? No es nuestra tristeza, no es nuestro arrepentimiento. No es que pasen unas horas después de que hayamos pecado en la que nos sentimos que estamos como en un periodo de prueba, lo que limpia nuestra conciencia y nos da un renovado sentido de paz con Dios. Es la sangre de Cristo que fue derramada una vez y para siempre.
¿Qué debemos entonces nosotros hacer a la luz de esas verdades? Predícate el Evangelio a ti mismo todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Bienaventurados aquellos, Romanos 4, 7 y 8, cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El saber que, como dice el Salmo 103, 12, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En nuestra búsqueda por la santidad, empecemos por el Evangelio y recordemos que no se trata de nuestro desempeño, sino que vivimos revestidos por la justicia de Cristo. A veces nos sentimos como que el Señor en la vida que nos llama a vivir, como si no tenemos la capacidad. Y déjame decirte que eso en parte es cierto, y es bueno que nos sintamos así, porque la vida cristiana no es difícil, es muchas veces imposible. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Siempre recuerdo la ilustración que hay en ese momento donde el Señor está caminando sobre el agua y Pedro lo ve, los discípulos se asustan, el Señor le dice, cálmense que soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti y camine sobre el agua. Entonces en ese momento pasa algo sorprendente. El Señor le dice a Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Ahora, eso es asombroso, eso es algo imposible. Sin embargo, ¿creen ustedes que fue por la habilidad de Pedro que él pudo caminar sobre el agua? Por supuesto que no. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que Jesús dijo, ven. Y por su palabra algo pasó, ya sea en las propiedades del agua o en las propiedades de Pedro, que Pedro empezó a caminar sobre el agua por causa de la palabra de Cristo. Y él, puesta su mirada en él, pudo avanzar. ¿Pero qué pasó? En el momento en que Pedro quitó su mirada del Salvador y empezó a ver alrededor, él empezó a hundirse. Hasta que clamó, Señor, sálvame que perezco. Y él toma su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La manera como nosotros caminamos en nuestro andar es puesto los ojos en Jesús, como dice Hebreos, autor y consumador de nuestra fe. Por su palabra nosotros podemos hacer lo que creemos que muchas veces es imposible. Esto teniendo que ver con el tema de nuestras luchas, de nuestras tentaciones y de nuestra santificación, sabiendo que ahora nosotros nos acercamos al Señor ya completamente perdonados, completamente justificados, y que Él, los que han puesto su fe en Jesús y han sido revestidos de su justicia, Él los recibe y los acepta. Él es nuestro Padre. Ahora tú puedes pensar, bueno, pero ¿por qué a veces la Biblia habla de un lenguaje de que el Señor ya nos ha perdonado y sin embargo debemos constantemente pedir perdón? Y aquí esto hay que hacer una distinción entre lo que es ese perdón judicial o forense que ocurre en la justificación y lo otro que tiene que ver con nuestra relación con Dios como Padre. Ya nosotros no nos relacionamos a Dios como juez. Un juez que determina, ¿no?, dónde vamos a pasar la eternidad. No, ya hemos sido declarados inocentes por Cristo. Ahora entramos en una relación de hijos y ya sabemos lo que dice Hebreos. Dios al hijo que ama lo disciplina, y por eso es que viene la convicción de pecado a nuestro corazón. Por eso es que viene aquellas cosas, aquello bueno en nuestras vidas, que es que el Señor no nos deja tranquilos en nuestra maldad, pero ya no para ganarnos su favor o su aceptación, sino porque ya somos sus hijos. Entonces Él nos disciplina, nos trae convicción y nos permite examinarnos a nosotros mismos. Y tenemos todos los recursos que necesitamos, fluyen del Evangelio. Pero hermanos, la carga que necesitamos hacer que se quite de nuestros hombros y de nuestra gente es saber que ellos son amados si verdaderamente han puesto su fe y confianza en el Señor, que son aceptados, que el favor de Dios ya está sobre ellos. Es triste ver que mucho de la predicación cristiana hoy día, mucho se puede resumir en esta frase: pórtate bien para que Dios te bendiga. Parece que ese es el único sermón que las iglesias repiten una y otra vez. Vivir bajo la carga de que yo tengo que mi desempeño de alguna manera es lo que me va a ganar que el Señor me dé cosas, me dé posiciones y estar bien con Él. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio no es pórtate bien para que Dios te bendiga. El Evangelio es mira la cruz, mira cómo ya Dios te ha amado y te ha recibido. Ahora vive de alguna manera digna de lo que has recibido de su parte.
y Él te va a dar todo lo que necesites en ese caminar hasta que recibas aquella recompensa gloriosa, eterna que el Señor tiene para sus hijos. Ayudemos entonces a nuestra gente, en nuestro ministerio, en las plantaciones de iglesia, en todo lo que hacemos, que todo fluya de esa verdad del Evangelio. Que nuestras iglesias sean centradas e impulsadas por el Evangelio. Que podamos saber que el Señor, les repito, es tan importante. Él está agradado de todo aquel que ha sido revestido de la justicia de Cristo. Y que eso impregne cada ministerio, cada actividad, cada predicación, cada relación en nuestra iglesia. Miren, esto afecta incluso la cultura que se vive en las iglesias. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que más daño pueden hacer, que pueden hacer las iglesias, es esa cultura de hipocresía donde todos están bien. Nadie lucha con nada, todos están perfectos. De manera que las personas se sienten cohibidas de poder expresar sus luchas y sus dificultades. Pero una cultura del Evangelio entiende que todos nosotros estamos, digámoslo, en un proceso de construcción, estamos siendo santificados, no hemos llegado a la meta todavía. Y eso va a permitir que las personas se abran y digan, wow, necesito ayuda. Y la respuesta que van a obtener muchas veces es, te entiendo, yo también pasé por algo similar. Y eso crea una cultura del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tenemos que pretender. El Señor no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros tenemos lo que todo el Nuevo Testamento indica de cómo el Señor está obrando en su pueblo, llevándonos poco a poco hacia la madurez, poco a poco conformándonos a la imagen de su Hijo. Así que en nuestra teología, nuestra doctrina, que el Evangelio sea lo central y que nosotros podamos crecer en nuestro entendimiento de cada una de las preciosas doctrinas bíblicas. Esto, por supuesto, es una introducción. Todo este curso ha sido una introducción a esas doctrinas fundamentales. Y espero que puedan leer la bibliografía sugerida, que puedan profundizar en cada una de las doctrinas de la teología sistemática. Se dieron cuenta, en este curso no tocamos la doctrina de la iglesia porque eso será un curso aparte donde esperamos que reciban todo lo que la Escritura dice acerca de cómo debemos hacer iglesia. Pero aún así espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y es nuestra oración que el Señor bendiga tu deseo de plantar una iglesia, o que el Señor bendiga tu iglesia donde quizás estás pastoreando ahora mismo. Ha sido una bendición el poder compartir contigo este tiempo. Ahí quizás esté la información de contacto si tienes alguna pregunta o algún tema o recomendación en lo que quisieras profundizar luego de haber hecho este curso. Va a ser un gozo el poder servirte. Y bueno, vamos a orar para finalizar. Señor, en todo lo que recibimos de tu palabra, nos regocijamos grandemente. Que podamos crecer, Señor, en profundizar en ella y crecer en tener una teología, una doctrina sana para que tu pueblo sea alimentado, para que la iglesia crezca de manera saludable. Bendice, Señor, a mis hermanos que están mirando esta clase y que ellos, Señor, puedan ser cada vez más alimentados por ti, por tu Evangelio y por tu Espíritu para la obra que tú les has encomendado en Cristo Jesús. Amén.